José Efraín Ríos Montt, Francisco Palomo Tejeda, a los 63 años de edad. La ministra de Gobernación afirma que se establecerá un grupo especial para averiguar el asesinato del abogado Francisco Palomo. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las muertes violentas se han incrementado en el país. El presidente ordena clausurar un área del puerto Quetzal debido a que allí salían ilegalmente contenedores con mercadería. En El Salvador, el mes de mayo es considerado como el más sangriento que vive esa nación centroamericana desde el fin de la Guerra Civil en 1992. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. De 12 balazos fue asesinado hoy el abogado Francisco Palomo, ex magistrado de Corte de Constitucionalidad. El reloj marcaba las 12 horas con 45 minutos. Sobre la Sexta Avenida y Octava Calle de la Zona 9, se moviliza un vehículo tipo sedán marca Audi, de modelo reciente. En cuestión de segundos, según testigos, dos hombres en motocicleta disparan a quemarropa contra el conductor del vehículo. Al profesional le dispararon en repetidas ocasiones. 12 balazos lo impactaron quitándole la vida. El carro recorrió pocos metros hasta chocar contra un árbol. Socorristas llegaron al lugar e inmediatamente identifican que el cadáver es del abogado penalista Francisco Palomo Tejeda, de 63 años, profesional del derecho quien defendía al ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt, quien también defendió a Carlos Bierman Montes. A los pocos minutos del ataque, familiares y amigos de Palomo llegaron a la escena del crimen, entre ellos la esposa y exministra de Educación Lucrecia de Palomo, también Suri Ríos, quien consideraba al ahora fallecido como su segundo padre. La consternación reinaba y los ánimos subieron de tono. Nadie podía creer lo que había pasado. Los investigadores cerraron la escena del crimen, evaluaron el automóvil que tenía el vidrio del piloto destrozado por la cantidad de disparos. Horas después, la escena del crimen se levantó mientras que el cuerpo del abogado Francisco Palomo era trasladado al INASIF. Abogados y compañeros de Francisco Palomo llegaron de inmediato y mucho antes que el Ministerio Público a la escena del crimen, donde pereció el reconocido abogado. Todos coincidieron en lamentar el asesinato y exigir resultados inmediatos en las investigaciones para que se capture a los responsables. Yo perdí a mi amigo. La verdad que no sé, no tengo palabras. Era un abogado. ¿Qué puedo decirles? Estoy triste. Más de 25 años me enseñó a ser lo que soy. Un buen abuelo, un papá y un abogado excelente, valiente. No merecía esto, fueron cobardes. Cobardes. No merecía esto, Pancho. La verdad que no, disculpe. Repudiamos en forma total la muerte tan cruel que ha sufrido nuestro amigo, nuestro colega. La verdad que es triste, lamentable que le haya ocurrido a nuestro amigo Pancho. ¿Cuántos años tenía de conocerlo? Más de 20 años. Abogado, se hablaba que a pocos metros está acá el bufete desde donde él salió prácticamente. Sí, su bufete está como a 5 cuadras de acá. ¿Algunos trabajos que acompañó el licenciado Palomo? Trabajábamos juntos el caso del general Ríos Montt. ¿Trabajaron juntos el caso? Estamos trabajando juntos el caso del general José Efraín Ríos Montt. ¿Tuvieron alguna amenaza? Sí, ¿Alguna observación? No, ninguna amenaza al respecto. Trabajando el caso normalmente. ¿Es un hecho más de violencia? ¿Qué se exige a las autoridades? Pues lo que se exige es que en verdad puedan generar las investigaciones que corresponden, ¿verdad? Pero no con lentitud, sino con una prontitud exacta, porque en este tipo de crímenes no puede quedar impune. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de presentar la información en desarrollo con mi compañero Sergio Segueda desde el lugar donde serán velados los restos del abogado Francisco Palomo. Adelante, Sergio. En un momento estaré con mi compañero
Sergio Osegueda, quien se encuentra en la funeraria de la zona 9, donde serán velados los restos de Francisco Palomo. He de contarle que por la magnitud del hecho de violencia, la ministra de Gobernación también llegó a la escena del crimen y habló sobre las medidas inmediatas que se tomarán para resolver este caso. Ahora sí, hago el contacto con mi compañero Sergio Osegueda. Adelante, Sergio, buenas noches. Le contaba que por la magnitud de los hechos, pues se tiene la presencia en el lugar de los hechos de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Esto fue lo que dijo. Eunice Mendizábal, ministra de Gobernación, se hizo presente a la escena del crimen, donde quedó abatido a tiros Francisco Palomo. La funcionaria indicó que en coordinación con el Ministerio Público evaluarán todos los medios de prueba como cámaras de seguridad para que se capture de inmediato a los responsables del asesinato. Estamos estableciendo un grupo específico para dedicarle toda la atención a esta investigación. Deben de considerar, por favor, que estos temas son demasiado sensibles y no podemos hablar de detalles. Lo que estamos haciendo es revisando obviamente todos los mecanismos que hay cerca del lugar, cámaras de videovigilancia, estamos recabando informaciones, declaraciones de familiares, si es que hubo amenazas, no hubo amenazas, todos los temas para dirigir una investigación adecuada. Equipos especiales han sido destinados específicamente para esclarecer esta situación. Ministra, preliminarmente las cámaras que grabaron a los dos sicarios. Como les digo, en este momento se está recabando toda esta información. Precisamente yo vengo acá para definir qué avances tenemos y darle la prioridad del caso. Mendizábal fue un poco discreta con sus declaraciones, limitándose a decir que se trató de un ataque directo contra el profesional del derecho Eduardo Palomo. Ahora sí, ya tengo la conexión con mi compañero Sergio Osegueda desde esta importante funeraria en la zona 9, donde serán velados los restos de Francisco Palomo. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, nosotros continuamos acá a las afueras de esta funeraria, donde en breve se prevé que arribe el cuerpo del abogado Francisco Palomo. De acuerdo a la información que se ha manejado hasta el momento por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se prevé que el cuerpo sea entregado a la familia en aproximadamente media hora. Sin embargo, esto sería ya que en media hora se terminen los estudios y se concluya con la autopsia respectiva. Luego todavía falta que se realicen los papeleos necesarios entre el INASIF y la funeraria para poder retirar el cuerpo de la morgue de la zona número 3. Sí que se tiene previsto que alrededor de las 10 de la noche, con 30 minutos, muy probablemente el cuerpo del profesional del derecho estará arribando hasta este lugar. Luego, de acuerdo a la información que hemos logrado recabar por parte también de los personeros de esta funeraria, es que la preparación del cuerpo, el embalsamamiento del mismo, estará durando alrededor de 2 horas aproximadamente, por lo cual se estaría estimando que alrededor de la medianoche o pasada ya la medianoche, pues el cuerpo del abogado Francisco Palomo estará siendo colocado en la capilla correspondiente, donde cabe mencionar, Juan Carlos, que ya está llena de flores, de arreglos florales que muchas personas ya han enviado hasta esta funeraria y que lo van a estar acompañando a lo largo de todo este velatorio, luego pues de su asesinato. Hasta el momento pues se espera la autorización de la familia para poder ingresar y hacer pues las tomas respectivas y que los medios de comunicación ingresen hasta el lugar donde va a ser colocado el cuerpo, ya que es la familia pues la que tiene esa decisión en último momento si ellos quieren hacerlo en una ceremonia privada o bien pues abrirán las puertas para que las personas puedan también observar el momento en el que es velado el cuerpo del abogado Francisco Palomo. Esta es la información que se está generando y lo que está sucediendo desde la funeraria. Nosotros, mientras tanto, vamos a regresar contigo al estudio principal. Muchísimas gracias, es mi compañero Sergio Osegueda. Estamos pendientes, por supuesto, de todo lo que suceda en el caso del asesinato del abogado Francisco Palomo. He de contarle que el abogado de la Fundación Sobrevivientes, Neri Batén, también se unió a las muestras de condena por el asesinato del abogado Francisco Palomo. Y considero que es repudiable y reprochable este acto contra otro profesional del derecho
y lo menos que puede hacerse es que las autoridades puedan hacer una investigación oportuna y así dar con el paradero de quienes cometieron este hecho lamentable para todo el país. Más que el riesgo que corremos los profesionales del derecho, el riesgo está latente para todos los habitantes de la República. Hemos visto cómo durante el último año se han dado muchos hechos ilícitos, especialmente contra la vida de las personas, y las autoridades no han brindado la seguridad adecuada que debe dársele a todo habitante de la República, por lo que sí es prudente que se hagan las investigaciones respectivas y pueda evitarse que se den estos hechos lamentables y repudiables. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dio a conocer las estadísticas de necropsias realizadas durante el mes de mayo relacionadas con el tema de la violencia, donde se registran 539 homicidios. La información señala que la causa de muerte más común es ocasionada por arma de fuego. Solo el mes pasado murieron 339 hombres. Mayo se convierte en el mes más violento en lo que va del 2015, sobrepasando también las muertes de mayo del año pasado. Escuintla es el departamento con mayor necropsias realizadas. Sololá es el menos violento con 2 necropsias realizadas en el mes de mayo. La última data a nivel nacional de necropsias por causas asociadas a hechos criminales da un total de 539 necropsias realizadas a nivel nacional. Hace un mes precisamente mencionábamos que enero con 495 era el mes con más necropsias practicadas por los forenses de INACIF. Sin embargo, mayo con 539 básicamente se convierte en el mes que reporta por cada sede pericial con más necropsias. Si comparamos año con año, estamos hablando que tenemos un total de 29 necropsias más realizadas comparando enero-mayo de este año con enero-mayo del 2014. Tenemos un total de 2.372 necropsias a nivel nacional, que es el gran total del 2015. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Con las noticias, el presidente de la República ha cerrado un espacio en la portuaria Quetzal, a su entender. De allí salían contenedores cargados de mercadería sin pagar impuestos. El presidente de la República clausuró varias áreas de la portuaria Quetzal por tener indicios que desde allí salían contenedores después de las 10 de la noche y que no eran supervisados por empleados de la portuaria. Esa parte de la portuaria estaba a cargo de una empresa privada. La información que se ha tenido es que, bueno, aquí hay personal de la aduana hasta las 10 de la noche, pero de 10 de la noche en adelante ya no queda personal de la aduana. Ya ha habido información que por las noches ha salido también furgones. Es esa información que se ha tenido por diferentes lados y hoy lo que se está tomando la decisión es de rescindir ese contrato que había para que aquí esto quede cerrado. Se va a sellar esta parte y que no puedan seguir utilizando estas puertas, que es un recinto fiscal, sino que tengan que salir por las puertas donde salen normalmente todos los otros furgones y las otras mercaderías. A las puertas que fueron cerradas se les colocaron montículos de cemento, cadenas y candados para que no se puedan abrir y se detenga la salida de contenedores de manera ilegal. Diversos grupos sociales se exigen en el Congreso de la República que los diputados aprueben modificaciones a importantes leyes. Distintas organizaciones de mujeres se reunieron frente al Congreso de la República para exigir cambios profundos a diversas leyes, entre estas a la ley electoral y de partidos políticos. Que se aborden reformas profundas en el financiamiento, en la cuestión de los comités cívicos, en la alternabilidad y paridad de pueblos indígenas y de mujeres. También estamos exigiendo que en estas condiciones no queremos elecciones, no tenemos por quién elegir. Como ciudadanas tenemos derecho a
tener opciones honestas y transparentes de elección, y ningún partido político es una opción para nosotras en este momento. Los manifestantes aseguraron que continuarán presionando a las autoridades con protestas pacíficas hasta que sus peticiones sean resueltas. Vamos a seguir, hemos estado durante todo este tiempo en el marco de la crisis, nos estamos sumando a todas las demandas a que renuncie el presidente de la República. Lo que pasó ayer con la Embajada de Estados Unidos es una vergüenza para Guatemala, no lo estamos admitiendo porque Guatemala es un país soberano. Y quien pidió que las manifestaciones sean para presionar al Congreso de la República es el diputado Mario Taracena Díaz Sol. Escuche usted. Tiene que haber presión porque hay gente de mis compañeros diputados que ven venir la tormenta y no se persignan, no entienden o sus niveles intelectuales o sus intereses personales no encajan en lo que está pasando en el país, y por eso nosotros estamos apoyando todo lo que venga de la calle y la presión para que de verdad deje esto algo bueno, que sea la reforma a la ley electoral. Y en la ciudad de Quetzaltenango, más de 45 minutos de lluvia registrados en la tarde de este miércoles provocaron que las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 quedaran inundadas debido al colapso de los tragantes, afectando a más de 4.000 familias que habitan esas áreas. Según los cuerpos de socorro, iniciaron varias rondas de rescate para evitar alguna tragedia. En medio de estas rondas fue necesario trasladar al Hospital Regional de Occidente a 5 personas que presentaban crisis nerviosa debido a que el agua inundó las calles y sus casas. Por si fuera poco, las torrenciales lluvias provocaron la caída de árboles, lo que dañó la infraestructura eléctrica. Y sabe usted, el Ministerio Público ha cerrado indefinidamente sus puertas en Ixiguán, San Marcos, esto después de que un agente fiscal y un auxiliar fiscal fueran retenidos durante prácticamente 35 días. Como medida de prevención, el mobiliario y equipo, así como expedientes de la Fiscalía del Ministerio Público de Ixiguán, fueron llevados a la Fiscalía Distrital de la cabecera departamental de San Marcos, mientras el personal está concentrado en la Fiscalía del Departamento de Quetzaltenango, a la espera de instrucciones. Por el momento, la primera etapa es esta, de estar trasladando mobiliario y expedientes, pero falta ver y recibir las directrices, cómo se va a seguir trabajando esta situación de Ixiguán. Por el momento, el personal de Ixiguán está concentrado a la Fiscalía de Quetzaltenango. Y ahorita en estos momentos ellos están colaborando, trabajando en ese traslado de equipo y expediente. Pues serán las autoridades a nivel central quienes estarán en un momento decidiendo qué medidas de seguridad van a tomar para todo el personal, porque es una función que les corresponde y nosotros pues también haremos nuestras sugerencias también en su momento. La Fiscalía del Ministerio Público de San Marcos trabaja los expedientes del municipio de Ixiguán, dándole prioridad a los casos más urgentes. Para Canal Antiguo en San Marcos, Jenner Barrios. Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 a la franja de entrevistas. Esta noche vamos a tratar un tema muy trágico de lo del día. Vamos a hablar del asesinato del abogado Francisco Palomo. Vamos a tratar de entender cuáles son las implicaciones que esto tiene, y para ello hemos invitado en primer lugar a Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Tenemos con nosotros a Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, y también al abogado Luis Reyes, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Me acompaña Carmen Ortiz, quien reemplaza por esta noche a Juan Luis Font. Comenzamos, Carmen. Bueno, bienvenidos a nuestro programa, y como ya lo decía Gustavo, pues ha sido muy lamentable este cobarde asesinato del licenciado Palomo, y el día de ayer también de la licenciada Xiomara Reyes. Específicamente sobre el caso del asesinato del abogado Palomo, vamos a empezar por el licenciado Reyes. ¿Cuál ha sido el sentir y el análisis que su gremio hace de este caso? Sí, muchísimas gracias, buenas noches por la entrevista. Creo que es un momento importante para podernos dirigir a la población guatemalteca en torno al asesinato de abogadas y abogados
En este año precisamente van 3 abogados asesinados. Y según las estadísticas que se tienen en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cada año es alrededor de 10 abogadas y abogados asesinados. Durante ese número de personas asesinadas, pues actualmente únicamente se ha conocido en tribunales el caso de Lea de León, que ya fue debidamente sentenciada, la persona quien realizó el hecho material. Pero también comentarles así muy rápidamente que como Colegio de Abogados pues nos reunimos con la Fiscal General en el año 2014 precisamente para hacerle referencia a que todo este tipo de casos no han tenido un éxito en cuanto a la investigación, y por esa razón es de que la Fiscalía contra Delitos contra la Vida pues tiene actualmente una fiscalía especial para que pueda investigar ese tipo de hechos. Porque los autores intelectuales en este caso no se logró llegar a ellos. Exactamente, en el caso de Lea de León pues no se ha determinado aún esa situación, y realmente es penoso y lamentable, sobre todo en estas condiciones en que vive nuestro país de ingobernabilidad, inestabilidad económica, social y política. Sin embargo, es necesario hacerle llamado a las autoridades, especialmente al Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, para que pongan cartas en el asunto. Mire, Rodenas, el licenciado Palomo tenía una extensa carrera como abogado penalista, ¿no? Es decir, uno de los últimos sonados casos en los que participó fue precisamente la defensa del general Efraín Ríos Montt. Es decir, ¿qué recuerda usted de la gestión del licenciado Palomo durante ese juicio? Bueno, esa actuación de la defensa del general Ríos Montt fue bastante cuestionada. En ese momento, pues, se criticó muchísimo la falta de respeto con que los abogados defensores se dirigían hacia el tribunal de sentencia. Lo primero que recuerdo, yo estuve en la primera audiencia, fue la ausencia, diciendo que no iban a continuar con el procedimiento de defensa de las personas que estaban implicadas en este proceso. Parecía, y esa es la lectura que nosotros teníamos, que había una estrategia de intencionalidad de detener el proceso, retrasarlo, o simplemente que no se realizara el debate. Ahora, en esa oportunidad el abogado que prácticamente dirigía el proceso, por lo menos a ojos de la opinión pública, era el licenciado García Gudiel. Sin embargo, aparentemente quien llevaba toda la estrategia de defensa era el licenciado Palomo. Bueno, sí, eso es lo que se sabía. Él era quien realmente estaba a cargo del proceso. Ese día pues nosotros fuimos a comer a un restaurante cercano a la Torre de Tribunales, y precisamente estaba el licenciado Palomo con otro abogado platicando ahí. Entonces, sin embargo, pues era parte de la estrategia, ¿verdad? Era la intencionalidad de no presentarse, que se buscara otro abogado que aparentemente no conocía el proceso a último momento, y que pidiera el licenciado García Gudiel que se suspendiera para que él tuviera tiempo para poder imponerse del contenido de dicho proceso, para poder ejercer una buena defensa. Sin embargo, pues para nosotros era bastante evidente que la estrategia pues era la que yo acabo de comentar, suspender o retrasar o que no se realizara el proceso, para lo cual para nosotros era indebido. Y el desarrollo del debate en sí pues también se caracterizaba, me recuerdo muy bien cuando los abogados defensores se levantaron, y a pesar de la orden de la jueza presidenta de que no abandonaran la sala, pues los abogados defensores abandonaron la sala, desobedeciendo pues esa orden de la presidenta. Después ya vinieron otros sectores o abogados que presentaron denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para que se pudiera determinar algún tipo de responsabilidad, y efectivamente se dedujo una responsabilidad del licenciado García Gudiel de conformidad con una resolución que ahora, independientemente de las hipótesis que están circulando ahora de que si fue por motivos personales, políticos o por el ejercicio de su profesión y este tipo de casos delicados, especialmente sensibles que él llevaba, no hay duda de que ahora la profesión de abogado, como la profesión de periodista, como la profesión de policía nacional civil, se han convertido en profesiones de alto riesgo. Y pareciera ser entonces la estrategia detrás de este tipo de casos es justamente intimidar a los profesionales, seguir generando impunidad, porque para nadie es un secreto de que para los grupos criminales la principal o la estrategia favorita
para evitar que se esclarezcan los casos es precisamente el miedo. ¿Hay alguna forma de evitar que esta estrategia vaya permeando en la sociedad y que vayamos cediendo justamente a este tipo de amenazas e intimidaciones? No, esas son, dijéramos, son estrategias que siempre se han utilizado, el miedo, el control a través del miedo, ¿verdad? Pero en casos de abogados, bueno, siempre han tenido un alto riesgo. Yo recuerdo que en los años 70, 80 incluso hasta murieron 100 abogados, ¿verdad? Muchos de ellos eran laboralistas, ¿verdad? Que eran en defensa de sindicalistas o aquellos abogados que estaban peleando el tema de tierras. Entonces, realmente con un abogado puede ser desde un, dijéramos, no el cliente, sino que la otra parte que haya quedado disgustada, hasta todo el tema político. Entonces, en una investigación no se puede descartar, obviamente, ninguna hipótesis. Los primeros 15 días son claves y estratégicos de la información que vayan recogiendo, y desde ahí, a partir de lo que vayan recogiendo en esas investigaciones, tanto como pruebas documentales, científicas y testimoniales, se pueden empezar a elaborar las hipótesis. Hoy por hoy, y quienes no estamos involucrados en la investigación, todo es una pura especulación. Será, bueno, es parte de la reserva, ¿verdad?, quienes ya tendrán que ir dirigiendo la investigación, y ahí sí es importante pues el trabajo coordinado en equipo, tanto del Ministerio Público como la Policía Nacional. Ahora, Helen, lo que se ve en este caso es también, bueno, un trabajo muy profesional, ¿no? Porque precisamente el licenciado Palomo fue ultimado en un lugar en donde no funcionaban las cámaras de video. Siempre que se va a cometer un asesinato, obviamente hay entre 8 y 15 días de seguimiento y de investigación para ver cuáles son sus rutinas, para buscar los mejores lugares para llevar a cabo el crimen y ir dejando lo menos prueba posible, porque el tema es impunidad. Ahora, a la luz del contexto que estamos viviendo actualmente, ¿creen ustedes que políticamente este caso podrá tener alguna incidencia? Definitivamente yo creo que es un caso en el cual, pues por la figura del licenciado Palomo, por la participación que tenía, por las relaciones del propio licenciado Palomo, por la crisis, la coyuntura que nos encontramos, definitivamente es ponerle más peso a la crisis, digamos, es llover sobre mojado. Es realmente pues un caso, una muerte que yo creo que se pensó, se planificó, y la intencionalidad pues de ejecutarla en este tiempo pues es precisamente esa. Yo creo que yo no descartaría, como dice Helen, no podemos descartar ninguna hipótesis, pero por la figura yo creo que pesa bastante. Ahora, lo que llama la atención es que inclusive este caso, un caso de asesinato en el país, está siendo ideologizado por algunas personas. ¿Cómo hacemos para que en Guatemala no solamente caigamos en las redes de la normalización de la violencia, sino que además tendamos a justificar en alguna medida el hecho de que una persona sea privada de su vida y se genere ese tipo de sufrimiento a sus familiares y amigos? Sí, en este caso yo quisiera opinar específicamente porque eso es lo que ha sucedido y nos ha afectado muchísimo en nuestro país, que hay una confrontación entre unos y otros, y aún no hemos aprendido a vivir en democracia y el respeto a la ley. Igualmente, pues hay muchos abogados que son señalados o catalogados de cierta manera por algunos casos que se lleva, y casi en la mayoría de circunstancias cuando es asesinado una abogada o un abogado, primero que lo que dice la población, inclusive los mismos agremiados, saber en qué andaba metido, saber qué casos llevaba. Que es ni más ni menos la misma justificación como para que se utilizaba durante los tiempos de la guerra en Guatemala, ¿no? Es decir, mataban a un sindicalista, mataban a un maestro, mataban a un empresario y decían, bueno, seguramente se lo merecía, pues. Sí. Claro, eso es lo lastimoso en nuestro país. Como lo decía, no hemos podido vivir aún en democracia, y creo yo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es respetar la ley ante todo, y esta cultura básicamente de no señalar sin fundamento, porque lastimosamente eso nos ha perjudicado muchísimo a todas y todos, en especial al gremio de abogados, que ha sido sumamente criticado, y lo aceptamos por las mismas circunstancias que se dan. Ya hizo el planteamiento acá el amigo en torno a las denuncias que se presentaron en torno del caso de Efraín Ríos Montt ante el Tribunal de Honor, el cual ya fue debidamente sentenciada un abogado,
Igualmente en el caso de Yasmín Barrios, pues por instrucciones de la Corte de Constitucionalidad quedó sin efecto una sanción emitida por dicho órgano. Pues así es como debemos de trabajar, ¿verdad? En nuestro país, respetando los procesos, las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Hubo otra queja que estuvo circulando mucho hoy en redes sociales, que era cuando llega la ministra de Gobernación y habla de que va a nombrar un grupo especializado de personas para que investigue el caso. Hubo la queja de varios ciudadanos diciendo que si en este país se enluta entre 15 a 17 familias por día, porque es que no somos todos iguales ante la ley y no se hace el mismo énfasis en todos los casos. ¿Qué podrían ustedes decirle a esos ciudadanos que siguen insistiendo en que no todos somos iguales ante la ley? No todos somos iguales ante la ley, y la pérdida de cualquier vida es igualmente repudiable y condenable, porque siempre va a ser el hijo de alguien, el padre de alguien, el hermano de alguien, el esposo de alguien. Y el derecho de quitarle la vida no tiene nadie más que Dios. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que comprender es el contexto político. El licenciado Palomo, independientemente de a quién les caía bien o a quién les caía mal, era un personaje público que tenía un impacto político, y de esa cuenta es que se le da una prioridad a la investigación. Es más el impacto político que este tiene. Y de las partes en el contexto hay que recordar que la nueva ministra de Gobernación apenas tiene 15 días de haber asumido el cargo y ya le han tocado pues 3 casos de alto impacto. Entonces ahí es donde vienen estas especulaciones también, ¿verdad? Dentro de este contexto, porque sale un ministro que había sido la mano derecha del presidente, que tenía todo bajo control, llega una nueva ministra que apenas está empezando a conocer, y después empiezan pues muchos hechos violentos. Que para algunos no son fortuitos, entonces. Así es, y entonces viene toda esta especulación igualmente política de que será que se quiere provocar algo, que bueno, era lo que yo le decía, ¿verdad? Al principio, en este momento, hoy por hoy, uno que no está involucrado en la investigación, obviamente se vuelve en especulación, ¿verdad? Pero yo sí lo que quería dejar claro antes, y por qué que tú hacías esa pregunta, es que Guatemala tiene muchos resabios aún del conflicto armado, y por eso esa parte de la ideologización, que hay quienes sí les interesa mantener la ideologización para esconder otros intereses subyacentes y oscuros, ¿verdad? Y por el otro lado, creo que por toda esta cuestión de las manifestaciones, a mí me gustó mucho uno de los carteles que decía el que estaba en el parque, ¿verdad? Se metieron con la generación equivocada. Ah, sí. Y eso significa que ya es una generación. Nosotros perdimos 3 generaciones, y 3 generaciones después hay una generación que empieza a responder. Y esos resabios de violencia y de paranoia y de psicosis y de esos temas de la doctrina de seguridad nacional son los que tenemos que ir dejando a un lado si queremos entrar en paz. Bueno, de tener un país en paz, ¿verdad? Entonces, eso es lo más lamentable en Guatemala, de cómo sí, y hay que identificar quiénes son esos grupos que realmente sí tienen un interés en mantener una ideologización y una confrontación viviendo en el pasado. Licenciado Reyes, usted nos hablaba de que durante su gestión como presidente del Colegio de Abogados se habían hecho gestiones ante el Ministerio Público para, bueno, acelerar investigaciones, presionar para que hubiera resultados. Sí, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer preventivas para evitar este tipo de hechos que enlutan a familias guatemaltecas? Apostarle a la investigación criminal. Creo que aparte de ello, pues tiene que haber un consenso entre todo el sector de justicia para que se pongan de acuerdo, porque lastimosamente cada institución trabaja por su lado y no llevamos una línea de trabajo y de dirección en forma coordinada, en forma conjunta, a pesar de que los 3 salen en los medios, ¿verdad? Planteando, pero sí es necesario estructuralmente, en forma económica también. Por ejemplo, es lamentable que si por no pagar a la empresa que presta los servicios de las cámaras de seguridad en ese lugar, no se pueda tener una adecuada investigación criminal. Eso sí es doloroso, porque lastimosamente cada institución tiene su presupuesto, y creo que ahí es donde deberíamos de apostar. ¿Ustedes como gremio están unificados como para poder enfrentar este tipo de situaciones y generar otro tipo de medidas proactivas? Como bien decía Gustavo,
más enfocadas a la prevención y no tanto esperando la reacción de las instituciones públicas. Quiero comentarios, bueno, atentados contra operadores de justicia han habido muchísimos. Recientemente conocemos el caso de que estuvieron secuestrados miembros del Ministerio Público y esa misma situación pues genera esa misma psicosis a nivel nacional. Sí hemos hecho algunas situaciones, ya la Junta Directiva actual pues se ha dirigido también a la población y decía que tenemos que ir en busca del respeto a la vida, y creo que de esa manera también, por ejemplo, hoy ya podemos contar los abogados con un seguro de vida y por enfermedad, y eso anteriormente era bastante difícil. Inclusive los préstamos en los bancos ha sido mucho más accesible. Eso afecta también a los periodistas y a los policías. Nos ha ayudado muchísimo en ese sentido para podernos de una manera protegernos, porque hemos conocido casos de abogados que dejan a hijos, a hijas muy pequeños, y nosotros pues como colegio en cierta manera no tenemos la facilidad económica para poder apoyar, pero sí podemos tomar algunas medidas preventivas para poder ir en busca del apoyo gremial, pero también familiar. Neri Rodenas, Neri Rodenas, usted tiene mucha relación también con todo este tipo de casos de la Fiscalía de delitos contra la vida. Sí, ¿ha mejorado la capacidad investigativa de esta Fiscalía? Bueno, yo creo que sí se ha hecho los esfuerzos. Tenemos relación con la Fiscalía de Derechos Humanos también. Creo yo de que los fiscales se están comprometiendo más a los procesos, se ha advertido un poquito más de independencia y objetividad. Al llevar adelante estos procesos, lamentablemente no se tiene todo lo que se esperaría, no se tienen suficientes recursos. Los mismos fiscales también temen por su seguridad, por lo que les pueda pasar a sus familias también, y eso a veces viene a ser un obstáculo, ¿verdad? Que no exista realmente todo el apoyo que se esperaría para que se puedan hacer y profundizar con las investigaciones, y el desempeño del cargo puede hacerse con total independencia. Helen quería aportar algo más también. Sí, es que bueno, prácticamente iba a responder a tu pregunta. Son dos cosas. Yo sí creo que primero creo que se hay una mejor coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Yo creo que precisamente a partir de la CICIG, en que introduce nuevos elementos en las formas de investigación al proveer la unidad de métodos especiales, la edición de análisis, la necesidad de un trabajo conjunto, fue posible o ha hecho posible la disminución de las tasas de impunidad, en el sentido que ahora ya no se designa casos individuales, sino que ya se pueden ver por estructuras, por ejemplo. Eso es uno de los éxitos que ha tenido, y de esa cuenta es cómo se ha ido mejorando los niveles de impunidad al tener y contar con mejores métodos. Pero el problema que se tiene, y ahí ha sido una continuidad que lo ha dado desde que se empezó con el licenciado Velázquez Zárate hasta la licenciada Telma Aldana. En ese sentido yo sí veo positivo, dijéramos, el trabajo y los esfuerzos que hay que hacer en materia de impunidad. El problema es que mientras el Estado no le ponga atención al tema de justicia y seguridad, en esa medida no pueden haber medidas preventivas. Entonces, la justicia siempre ha sido parte de, como decíamos antes, ¿verdad?, la cenicienta de los tres poderes del Estado. El INASIF le falta mucho proveerle, es una institución también muy joven y todavía no cuenta con los recursos necesarios para poder hacer toda la parte científica, que es lo más importante, por ejemplo, lo que más valor tiene a la hora de un juicio. Por ejemplo, el tema de las cámaras, no habían cámaras, pues pueden haber otros medios científicos de investigación que deberían de aportar a la investigación del caso. Ahora, licenciado Reyes, me llama mucho la atención también el hecho de que, bueno, la mayoría de atentados de los últimos tiempos han sido contra abogados penalistas. Sí, creo que hay de todo, pero sí el mayor porcentaje son penalistas. Esto pues se podría pensar que es precisamente por los casos que llevan en sus notarías, en su oficina profesional, pero también es una hipótesis, también como se ha hablado, que posiblemente prevenga de ahí la situación de riesgo. Pero creo que todos los profesionales, como todos los ciudadanos, pues hemos estado en esa misma situación de riesgo por la falta de una política adecuada por parte del Estado para poder tener una mejor opción en nuestro país. Muchas gracias, licenciado Reyes, al licenciado Rodenas y a Helen por su participación esta noche. Se nos ha terminado el tiempo, así que nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más a las 8:45.
gracias por continuar en nuestra sintonía. En este segundo segmento vamos a hablar sobre un acto muy singular que se llevó a cabo el día de ayer en Casa Presidencial, en el cual por un lado presenta su renuncia Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez Molina, al cargo de secretario general de la presidencia. Y casi en paralelo y frente al embajador de Estados Unidos, el presidente anuncia que el Departamento de Tesoro va a colaborar con el país en un proceso de investigación a través de la aplicación del polígrafo de varios funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tanto el mensaje como las imágenes que estuvieron circulando por varios medios de comunicación y redes sociales, pues despertaron toda una serie de críticas y comentarios por parte de las personas que hoy vamos a analizar. Y para ello vamos a conversar con Nicolás Birsi, él es experto en temas internacionales, bienvenido, y también con Enrique Naveda, quien es director del periódico digital Plaza Pública de la Universidad Rafael Andívar. Gracias por acompañarnos y dejo a Gustavo con la primera pregunta. Nicolás, lo que nos llamó mucho la atención ayer fue, por ejemplo, la asertividad del embajador de los Estados Unidos. Es decir, prácticamente lo que se vio ya no fue un lenguaje muy diplomático, es decir, no solamente en la manera como se emitió el mensaje, sino también como en el body language, ¿no? Es decir, ya se daba por sentado que el que mandaba no era el presidente, sino el que estaba dando el mensaje, o sea, el embajador Todd Robinson. Bueno, yo te invitaría a revisitar esas fotos. Yo creo que más de la asertividad del embajador es la pasividad del presidente Otto Pérez Molina. Yo también percibí eso en las fotos y se ve un hombre caído, pero destruido totalmente moralmente, no tiene ánimo, no carece de cualquier aspecto varonil en la manera que se estaba parando ahí, un hombre militar de profesión. Se miraba malísimo y uno puede entender fácilmente cómo eso genera pena ajena y rechazo entre el público guatemalteco, porque sí daba mucha pena y sobre todo el discurso se estaba dando en el Palacio Nacional, sí, si no me equivoco. En la Casa Presidencial. En la Casa Presidencial, sí. Y el presidente a un lado, así pero se miraba muy caído, y en ese contexto se miraba muy asertivo el embajador americano. Ahora, pero sí hemos visto una paulatina, no te diría yo toma de control, pero como que más participación, por ponerlo de una forma eufemística, de los Estados Unidos dentro de muchos de los tópicos de gobierno de Guatemala. Bueno, eso no se puede negar. Si no fuera por Estados Unidos y la presión de Estados Unidos, no se queda CICIG. Si no se queda CICIG, no se desata todo este escándalo que ha llegado a luz pública, y sin eso no ocurren las marchas pacíficas y todo todo el movimiento renuncia ya y todo lo demás. Entonces el rol, el papel central que está jugando Estados Unidos, por las buenas o por las malas, no se puede negar. Enrique, ¿cuál es la lectura que tú haces sobre esto que aconteció el día de ayer? Es decir, generalmente cuando se da apoyo de la cooperación internacional o de alguna embajada, en este caso el gobierno de Guatemala, se hace a través de sus agencias de cooperación y no es motivo de tanta publicidad. Es decir, se estaba anunciando el apoyo del Departamento del Tesoro para este proceso de investigación, pero ¿cuál sería la intencionalidad de que apareciera el embajador de Estados Unidos en este acto, en donde ni siquiera fue exclusivamente para ese fin, sino que el objetivo había sido primero la renuncia de Gustavo Martínez, luego fue este anuncio y posteriormente la juramentación de 2 viceministros? ¿Qué lectura das tú de esto? Sí, yo creo que la lectura cambia con respecto a otros actos de cooperación porque el contexto es completamente diferente. Y como decía Nicolás, venimos de observar, de presenciar el crecimiento de la presencia de Estados Unidos en la política, en ese intersticio entre la política nacional y la política internacional, desde hace años, pero con mucha mayor intensidad en las últimas semanas o en el último mes. Desde, digamos que el papel bastante intenso o bastante activo de la Embajada de Estados Unidos a raíz de la crisis se había mantenido latente o por lo menos no visible hasta el momento en que Roxana Valdetti renuncia al cargo y el Departamento de Estado directamente emite un comunicado saludándolo, celebrándolo. Ese es como el primer
momento público en el que Estados Unidos se pronuncia. La presencia de Robinson, del embajador, en la conferencia de prensa de ayer, creo que es el último momento, el punto cumbre de esa intensidad en el que el embajador mismo ya participa y casi protagoniza uno de esos actos, y creo que tiene un mensaje y una lectura entre líneas. El mensaje es: nosotros estamos respaldando al presidente, esto es un espaldarazo para el presidente, como dicen también en la declaración del Departamento de Estado, pero creo que subrepticiamente o subterráneamente hay otra lectura, que es lo que le han pedido al presidente, por qué le están dando ese espaldarazo. Creo que ese espaldarazo está íntimamente relacionado con la necesidad de estabilidad de Estados Unidos para destabilizar no solo Guatemala, sino la región, y recordemos que en Honduras también comienza a haber manifestaciones que solicitan la CICIG, uno de los puntos clave de la política exterior estadounidense, uno de los instrumentos clave de la política exterior estadounidense. Biden estuvo solicitándola. Y lo que están tratando de hacer es consolidar o garantizar que sus intereses se van a cumplir, intereses de seguridad nacional, intereses de inversión e intereses de lucha contra el narco. Tenemos ahora en la pantalla la imagen a que nos referíamos. Vemos precisamente a un presidente agobiado y a un ministro de Finanzas también más o menos en el mismo estado de ánimo del presidente. Bueno, y a un embajador que sí, como dice Nicholas Bercy, está realmente mucho más animado que los otros funcionarios que tenemos ahí, ¿no? Hay otra foto donde está hablando el señor embajador de Estados Unidos y está el presidente Otto Pérez ahí a un lado. Si pueden sacar esa foto. Pero su actitud corporal también dice mucho. Engullido por la ropa, muy menguado. Kiki estaba mencionó ciertos temas muy importantes aquí. La política externa de Estados Unidos no es este embajador y no es la embajada. El embajador Todd Robinson es un buen funcionario de carrera, conoce a Guatemala. Ahí tenemos la foto, Nicolás. No hay otra peor. Hay una que está mirando al suelo, se está mirando al suelo, sí, como que quisiera estar en cualquier otro lugar, menos que su casa presidencial. ¿Sí? Hablando de la política externa de Estados Unidos, es lo que viene a ejecutar aquí el embajador. Y desde que este gobierno entró, desafió en la política externa de Estados Unidos. Tiene todo su derecho de hacerlo, pero una estrategia hubiera esperado un blowback, una reacción de parte de Estados Unidos. Desafió la política de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Ese es el riel eléctrico de la política externa de Estados Unidos, que junta narcotráfico, corrupción y seguridad. Y el gobierno de Guatemala celebraba, lo hacía con mucho gusto, desafiar esta política de Estados Unidos, que es la política central de la política externa en su conjunto. Hasta hace no mucho tiempo él en su discurso hablaba de que no iba a permitir ningún tipo de imposición cuando vino el presidente. Sí, eso como se lee, que va a permitir todo tipo de imposición. Y ahora el mensaje es completamente lo contrario. De hecho, una de las reacciones que ha habido mucho por parte de los ciudadanos ha sido la crítica a la soberanía. Solo el término de la soberanía en pleno siglo XXI y en toda esta era de la globalidad ha estado replanteándose continuamente. Pero ¿qué podríamos decir a esos ciudadanos que han visto con malos ojos? Yo creo que han habido dos posiciones. Quienes lo ven con buenos ojos, porque dicen que el país ya estaba al límite y de no ser por este tipo de intervención, posiblemente hubiéramos llegado todavía a un eslabón mucho más inferior. Y quienes defienden la soberanía del país y ven esto con, digamos, con mucha indignación. Es que hay muchas razones por qué verlo con mucha indignación. En 1954 a Estados Unidos no le gustaba lo que estaba pasando en el gobierno de Guatemala y lo cambió. 60 años después, 2014, el gobierno de Estados Unidos no le gusta lo que está pasando en el gobierno de Guatemala y ayuda a cambiarlo. ¿Sí? Entonces, lo que demuestra aquí es la debilidad, la poca autonomía del Estado guatemalteco, que ha avanzado muy poco en décadas. Entonces sí es una muestra. Estados Unidos no ha hecho aquí nada que el gobierno de Guatemala no le ha permitido hacer, sí, pero demuestra un Estado muy débil, sí, liderado por personajes muy débiles, ausentes, sin carácter alguno, y estoy hablando del presidente puntualmente. Ahora, Enrique, Nicolás hablaba precisamente de que como que este gobierno se la buscó desde el principio, ¿no?
con el desafío, con la política de permitir las drogas que tenía el presidente para tratar de discutir hemisféricamente, pero ¿no te da a ti la impresión de que todo esto comienza a intensificarse muchísimo más a partir de la crisis de los niños migrantes y luego cuando se sabe que ha sido detenida Marjorie Chacón? Yo diría que incluso antes. A mí me parece que digamos que el gobierno pusiera sobre la mesa el debate acerca de la regularización de las drogas no tuvo tanto peso como el que se le está dando. Es cierto que la política antidrogas es una parte crucial de la política exterior de Estados Unidos, pero no siento que Estados Unidos percibiera que fuera una amenaza real para ellos. Por lo tanto, me parece que, y nunca llegó muy lejos, ¿verdad? Me parece, pero antes de llegar a los dos temas que has tocado tú, hubo una presencia muy visible del embajador estadounidense anterior en el caso del juicio por genocidio y en algunos otros en las comisiones de postulación en las que me parece que la embajada estaba haciendo presión de una manera muy evidente para que los procesos judiciales no se truncaran, que se llevara a cabo de acuerdo con las propias reglas del país, las normas, no las leyes. Y después está claro que esos dos temas que mencionas tú son cruciales. Con respecto a la soberanía, yo creo que la soberanía nacional ya tiene mucho de entelequia, en un momento en el que todos vivimos, los países viven en un momento, en una era de interdependencia máxima en el que uno no puede actuar sin tener en cuenta las decisiones del otro. Hablar de soberanía nacional, pues por lo menos es un poco a veces exagerado, ¿no? Me parece que lo que se le puede echar en cara a la embajada de Estados Unidos es que está imponiendo su fuerza, está haciendo una... ¿Y será solo Estados Unidos o creen ustedes que están con el concurso de otros países de la comunidad internacional? Otros países no tienen fuerza, tienen el poder blando del que se habla en la relación. En todo caso, tal vez simpatizan con este tipo de medidas sí, le da respaldo, apoyo a lo que está haciendo Estados Unidos, pues Estados Unidos está buscando avanzar sus propios intereses y le encontraron sus puntos débiles a este gobierno, que sí se la buscó desde un inicio. Es la imposición de sus propios intereses y no el avance de ciertos principios que pueden ser válidos para buena parte de la población. Ahora, pero Nicolás, pero permítame que insista en este punto, pero ¿no les da a ustedes la impresión que se intensificó muchísimo más la presión precisamente a partir de la captura de Marjorie Chacón? Sí, pero yo concuerdo con Quique que incluso empezó antes, porque ahorita se está viendo la embajada, si lo quieren decir así, bastante más activa en Guatemala, de una manera más asertiva, agresiva si quieren, porque este gobierno no entendió las señales. Las señales se emitieron. Específicamente con ¿No entendió o no quiso entenderlas? Sí, no quiso entender. No sé, como dicen, se creyó muy salsa, que no iba a haber retribuciones por parte de Estados Unidos. Les advirtieron específicamente sobre el caso de Marjorie Chacón. Estados Unidos advirtió y estaba dando salida para el presidente del gobierno de alejarse de esta señora. Bueno, la capturaron, yo creo que cantó como Pavarotti y ya tienen más información de lo que tenían antes y evidencia de la corrupción hasta los más altos esferas de este gobierno. Entonces sí se intensificó ahí. Ahora, en la cuestión de los niños migrantes, esa culpa nace directamente del presidente de Estados Unidos. Cuando anunció que ya no iban a deportar a niños migrantes, vino la ola masiva de niños migrantes. Entonces Guatemala no tiene la culpa de eso. Eso sí, pero no debe sorprender que... En los memes que están circulando ahora me llamó mucho la atención uno en el cual está el embajador de Estados Unidos con la banda presidencial. Porque, pues, muchos dicen, ya el presidente Pérez Molina, después de todos los problemas que ha tenido, ya no está gobernando, perdió autoridad y ahora quien nos gobierna es Estados Unidos. De hecho, en los últimos días han habido alguna serie de indicadores que tienen a las personas en jaque. Uno fue la llegada de los Marines a Honduras y lo otro han sido las quejas permanentes por esta circulación de helicópteros en algunas áreas de la capital, que el Ministerio de Gobernación ha dicho que tienen el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía. En todo caso, existe esa percepción y existe ese temor. Inclusive hay quienes dicen que en cualquier momento va a haber una invasión militar
¿Cuál es la percepción y el análisis que ustedes hacen? Yo creo que hay que verlo de manera más integrada. A mí me parece que el caso de los niños migrantes y el caso de Marjorie Chacón son dos elementos de una estrategia más amplia. El caso de Marjorie Chacón efectivamente me parece a mí que es el que comienza a detonar toda esta serie de renuncias y capturas, no necesariamente las vinculadas a la línea, pero las que hemos visto en el entorno más cercano del presidente, en la gente más allegada. Eso ha supuesto, por un lado, que el presidente vaya perdiendo todos los apoyos que tenía y se vaya sintiendo más solo y más desamparada y con menos poder. Al mismo tiempo que eso sucede, Estados Unidos se le va volviendo más necesario para poder seguir en el gobierno, porque ya es el único apoyo. O sea, el actor que le quita todos los respaldos es el que se convierte en su respaldo último. Al mismo tiempo, el caso de los niños migrantes es algo que en Estados Unidos se ha interpretado como una amenaza a la seguridad nacional, como una amenaza a distintos aspectos de su sistema, y está vinculado con otro de los elementos de la estrategia. Por un lado teníamos los miembros del Comando Sur de la Fuerza de Tarea Especial que llegan a Honduras. Por otro lado, todas las fuerzas de tarea que el gobierno de Estados Unidos pactó con el gobierno de Otto Pérez y que no se han podido poner en marcha, y Estados Unidos está tratando de que se lleven a cabo. Hay dos funcionando ya. Y por último, las inversiones relacionadas con el plan Alianza para la Prosperidad, que una de las cosas que buscan es generar inversiones estadounidenses, y otra, evitar el éxodo de niños. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Nicolás, gracias, Enrique. Vamos con Juan Carlos para que nos dé a conocer los comentarios de nuestros televidentes. Gracias, licenciado Ortiz. Tenemos mensajes en Twitter, los leemos con mucho gusto. Al respecto nos dice Otto Fernández: desde la avenida del vicepresidente de Estados Unidos hay intervención, pero todo es por la falta de gobierno y mucha corrupción. Arturo, Estados Unidos no tiene que meterse en la política nacional, el pueblo ya ha manifestado el camino a seguir. Edgar, pero eso también quiere decir que alguien de adentro lo seguía. Ojo en eso, es lo que dice Edgar. Edgar René, Otto Pérez Molina ya no quiere estar allí, lo tienen a la fuerza para que él mismo asuma la responsabilidad de deshacer el desmán que permitió. Y nos dice Byron, el señor Pérez Molina ya está desahuciado. Eso es lo que demuestran las imágenes, y no puedo creer que este fantoche de presidente haga esto. Estados Unidos no tiene por qué decidir nada acá, es lo que nos plantea Edgar. Son los mensajes que tenemos en esta noche a través de Twitter. Por supuesto que entraremos ya al debate con Philip Chicola y Cristian Castillo. Hablaremos, por supuesto, del asesinato del abogado Francisco Palomo. Quédese con nosotros acá en Noticieros de Canal Antiguo. Los deportes.